Bueno, vamos a seguir con la última parte. Estábamos en compartir pantalla. Aquí. Bien. Ahora debería estar viéndose la clase de nuevo. Ahí está. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, creo que habíamos terminado. Por acá. Esto que están viendo acá, que se parece un poco a lo que vimos, pero es distinto, se llama la ley de los gases ideales. P por B igual a N por R por T. Esta ley ha sido deducida teóricamente, no es una consecuencia de la observación empírica como las anteriores, o trabajos debido a Maxwell y a Boltzmann, usando lo que se llama la teoría cinética de los gases, que considera un modelo mecánico para los gases y bueno, el resultado principal es este. Tiene la presión, que ya lo vimos recién, la presión absoluta, el volumen, la temperatura absoluta, y dice que P por B es igual a N es el número de moles, por R, que es una constante que depende de las unidades en las que estemos trabajando, que es esta que está acá, que vale 0,082 litro por atmósfera sobre mol Kelvin. Esto vale R, y T es la temperatura. Este R vale lo mismo para todos los gases, ¿no? ¿Y qué cambia de un gas a otro? Bueno, acá en el N este que está acá. A veces algunas de estas ecuaciones general de estado, como se le llama, en vez de tener el N, tienen la masa del gas. Si llega a tener la masa del gas, entonces hay que trabajar con otra constante que es adecuada a cada gas, ¿no? Bueno, eso ya depende del problema en cuestión. Pero la más universal es esta que les estoy mostrando acá. Fíjense que esta ecuación general de estado, P por B igual a N por R por T, si lo pongo así, pizarra, subo esto para allá, si me dejan, sí. Acá estoy compartiendo la pizarra con ustedes. P por B igual a N por R por T. Si yo el T lo paso dividiendo, me queda P por B sobre T igual a N por R. Entonces fíjense que este P por B es igual a una constante, siempre y cuando la cantidad de moles del gas no cambie, ¿no? Que en definitiva era lo que decíamos recién, que P por B sobre T se mantenía constante y que P1 por B1 sobre T1 podía ser igual tranquilamente a una presión 2 por un volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces ven cómo fácilmente esta ecuación general de estado incluye todo lo que vimos antes. O sea, acordarse que P por B es igual a N por R por T implica acordarse de, porque se deduce fácilmente de ahí, ¿no? De la ley de Boyle-Mariot, Charles Gay-Lussac 1 y Charles Gay-Lussac 2, o sea, isotérmico, isobárico e isocórico. Todas están contenidas acá. Por eso se le llama la ecuación general de estado de los gases ideales. Esta es una ecuación para gases ideales. Y fíjense que además, ahora la cantidad de materia la podemos también trabajar como un parámetro, ya que viene en el N de acá, que a veces se puede reemplazar por el N, ¿no? Haciendo el cambio adecuado con el R que está acá. Entonces, en definitiva, con acordarse de esto es suficiente para interpretar cualquier proceso, ya sea isobárico, perdón, lo voy a decir en orden, isotérmico, isobárico o isocórico. Sí, bien dicho. Entonces, volviendo a la clase, tenemos acá. Vale. ¿En qué se diferencian estos gases ideales de los gases reales? Bueno, en primer lugar que los gases reales ocupan un volumen, las partículas, y es un volumen que no está disponible, evidentemente porque ya hay materia allí, ya está de por sí la molécula, para que
se vuelva no posible o imposible directamente que las partículas recorran por ese espacio, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que me está diciendo esta parte de tener en cuenta la realidad del gas es que hay una fracción del volumen que no está disponible para ocupar y que esa fracción va a depender cuán importante es o no de cuán confinado esté el gas. Y lo segundo es que en la hipótesis de partida de los gases ideales se presupone, se asume que la interacción entre las moléculas es nula. Pero bueno, en realidad existe una pequeña interacción entre las moléculas que puede llegar a ser tanto o más intensa a medida que las condiciones lo favorezcan, ¿no? Como por ejemplo temperaturas muy altas, etc. Entonces, hay una modificación empírica que se le hace a la ecuación, esa que vimos recién, la ecuación general de estado, y que se le llama la ecuación de Van der Waals. Esta ecuación de Van der Waals es esta que está acá. Entonces, sigue siendo P por B, perdón, voy a parar un poquito porque hay mucho ruido. Bueno, decía, sigue siendo P por B igual a N por R por T, solo que ahora tengo en cuenta esas dos cuestiones, ¿no? Hay una fracción del volumen que no está disponible, es este N por B, y es tanto más notable mientras más moles haya, por eso figura un N acá adelante, N por B, y este B depende del gas en cuestión. Gases más pequeños tendrán un B diferente de gases con una molécula mucho más grande. Y en esta ecuación de Van der Waals también hay otro término para la presión. La presión se ve modificada por esta interacción, por esta fuerza de atracción que hay entre las moléculas. Y esta atracción va a ser función evidentemente también del volumen que ocupe, ¿no? Que ocupe el gas. Y también de la cantidad de materia, en definitiva de la densidad que tenga el gas. El N sobre B en definitiva es eso, ¿no? Es densidad. Son moles por volumen al cuadrado. Mientras más alta sea esa densidad, está claro que esa interacción va a ser tanto más importante, ¿no? Por eso aparece N sobre B de esta forma. Y de hecho es muy importante porque aparece al cuadrado. Por un factor A. Estas constantes A y B están tabuladas, ya han sido medidas y uno la tiene que buscar en función del gas con el que esté trabajando. O sea, los factores A y B de la ecuación de Van der Waals son para el oxígeno, tienen un valor, para el nitrógeno tienen otro valor, para el monóxido de carbono, es decir, para todos los gases. Está tabulado, está estudiado. Por ejemplo, acá tienen el A y el B, no son las mismas unidades, ¿no? Eso está claro. Por ejemplo, para el argón vale 1,363, 0,03219, el A y el B. Para el helio vale este valor que tienen acá, 0,03457, 0,0237 y así siguiendo, ¿no? La mayoría están acá, por supuesto, esta es una lista mucho más larga, ¿no? Pero los más comunes están acá. Cuando ven alguna cosa como el mercurio, etcétera, se refiere a los vapores de mercurio, ¿no? Claro, mercurio en estado gaseoso. Bueno, esto lo pueden usar para alguno de los problemas que tengan. Bueno, y así siguiendo, el oxígeno tienen otros, etc. Acá tienen la fuente, hay más gases todavía en este link. ¿Qué más? Bueno, y ya para ir terminando, como les adelantaba recién, este modelo matemático de este estudio de los gases ideales asocia la temperatura de un gas con la energía cinética que tienen las moléculas. Como vimos recién en la simulación, las moléculas siempre se están moviendo de un lado al otro, y a medida que más temperatura tienen, mayor es la energía cinética.
hay una relación lineal entre temperatura y energía cinética. Si la relación es lineal entre temperatura y energía cinética, significa que entre temperatura y velocidad hay una relación del tipo raíz cuadrada, como está expresada acá abajo, ¿no? La raíz cuadrada de la temperatura es igual a la velocidad de esta cuadrática media. Este RMS significa velocidad cuadrática media. Como vimos recién en la simulación, algunas moléculas tienen una velocidad baja hasta que chocan con otra molécula y eso les da, en ese choque hay un intercambio de momento lineal, se mantiene la energía cinética, que es un choque perfectamente elástico, como ya les dije recién, y entonces pueden asociar la temperatura con esa velocidad de desplazamiento. Por último, para que vean esto un poco desde el punto de vista más cualitativo, vamos a ir a la simulación de nuevo. Simulación, a ver dónde estaba eso. Acá. Vamos a ir acá, compartir pantalla. Aquí está. Fíjense, acá dice energía. Ven, acá está. Por ejemplo, vamos a darle un poco de caña a esto. Esta es la velocidad. Fíjense que acá dice, este es un histograma, así se le llama este tipo de gráfico, donde lo que dice es la cantidad de partículas que tienen una dada velocidad. Mientras más alto sea esto, en este eje horizontal, más se aleje, más velocidad va a tener. Esa velocidad cuadrática media está por acá. O sea, hay partículas que tienen una velocidad muy pequeña, como se ve acá en este modelo. No todas las partículas tienen la misma velocidad, y hay partículas que tienen muy alta velocidad durante un tiempo, ¿no? Hasta que chocan y transfieren parte de esa energía a otra, y entonces es esa otra la que pasa a tener más velocidad, etcétera, dependiendo de cómo haya sido el choque. Entonces fíjense cómo hay partículas que tienen mucha velocidad y la velocidad cuadrática media está en algún valor intermedio por aquí. Es esa que está acá, 460 metros por segundo. Fíjense que si yo a la temperatura la llego a duplicar, bueno, duplicar no me deja, pero si la multiplico por 1,5, fíjense, vamos a llevar nota de 300 a casi 600. Fíjense que de 400 y algo no pasó 800 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la relación que hay entre temperatura y velocidad no es lineal, sino que la raíz cuadrada de la temperatura multiplicada por algunas constantes es igual a la velocidad cuadrática media. Entonces, que suba al doble la temperatura no quiere decir que la velocidad, esta cuadrática, esta velocidad promedio, por así decirlo, suba al doble, sino que sube como la raíz cuadrada de la temperatura. Dicho de otro modo, para que la velocidad suba al doble, la temperatura tendría que subir 4 veces. ¿Sí? Bueno, tienen bastante para hacer en esta applet, donde muestra varias cosas. A mí no me quedó tiempo, pero se puede hacer varias cosas con esta applet para interpretar estas ecuaciones que vimos recién. Para terminar, vamos a ver algo que me salté recién, que es compartir pantalla. Aquí está. Que es la ley de Dalton de las presiones parciales. Porque hasta ahora siempre trabajamos con un solo gas, pero el gas más común que conocemos es el aire, y no está formado por una sola molécula, sino que está formado por muchas moléculas. Me refiero a moléculas de diferente tipo. Oxígeno, nitrógeno, etc. Y trazas de gases nobles, y bueno, lamentablemente los que tienen carbono. La ley de Dalton de las presiones parciales lo que dice es que si yo tengo una mezcla de gases, el gas azul y el gas amarillo, por diferenciarlo de alguna forma, que por sí solo, si el otro no estuviera, tendría una presión de, por ejemplo, el de oxígeno 159 milímetros de mercurio,
y el de nitrógeno 593 milímetros de mercurio. Bueno, si yo los mezclo a esos dos gases en el mismo volumen, en el mismo recipiente, la presión total es la suma de las presiones parciales. Esto se debe a la no interacción entre las moléculas de los gases, ¿no? Entonces por eso es que las presiones se suman. Si cada uno tiene una presión P, P1 y la del otro es presión 2, entonces la presión total es la presión 1 más la presión 2. Fíjense esto aquí. Vamos de nuevo. Dejar de compartir pantalla. Propiedades de los gases. Esto lo puedo mostrar acá. Fíjense. Estoy compartiendo de nuevo la simulación con ustedes. Este gas azul tiene 6 atmósferas, ¿sí? Va a seguir viajando por acá, etcétera, pero créanme que se mantienen 6 aproximadamente. Lo borro. Pongo otro gas que es diferente. Fíjense que tiene una masa más pequeñita, más pequeña. También tiene unas 6 atmósferas de presión cuando ocupa todo el recipiente. Cada uno tenía 6. Ok. Bien. Entonces ahora lo borro también. Entonces si ahora pongo los dos juntos, tienen 12. Es la suma de las presiones parciales. Si cada uno por sí solo tenía 6, entonces los dos juntos, en el mismo volumen, tienen 12. ¿Sí? Es fácil, la ley de las presiones parciales de alto. Bien, ¿qué más? Y por último, dejamos esto y volvemos a la clase. Esto es la última parte. Está la ley de efusión de Graham, difusión y efusión. Difusión y efusión son bastante parecidos. La difusión es la propiedad que tiene un gas de difundir, o sea, de abrirse camino, de abrirse paso en otro medio, ¿no? Dice que esta difusión se facilita en la medida en que el gas tenga una molécula más pequeña, de menor masa molar, para ser más precisos y más específicos, ¿no? Entonces dice que los gases de masa molar menor difunden, o sea, se abren paso dentro de otro gas mucho más fácilmente. Y esto de la efusión es lo mismo, pero en el vacío. O sea, si vos abrís un pequeño agujerito en el recipiente que lo contiene y del otro lado tenés vacío, la propiedad de irse va a ser mucho mayor, tanto mayor, mientras menor sea la masa molar. Y lo podemos ver, para terminar la clase acá, también de un modo bastante gráfico, con la simulación esta. Compartir pantalla, acá lo tenemos. Están viendo de nuevo la simulación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ¿vale? Esto era. Ahora vamos a darle caña a esto. Tiene 30, número de partículas. Vamos a ponerle el centro de masas. El centro de masas es donde está, bueno, ya lo saben por física 1 lo que es el centro de masas. Está justo al medio porque, bueno, por la teoría probabilística hay tanta posibilidad de que esto vaya al lado derecho como al lado izquierdo. Si yo elimino el divisor, voy a poner a contar el cronómetro, lo voy a poner acá, y voy a contar cuánto tiempo demora en que el centro de masas aparezca justo acá a la mitad. Y eso va a ser una medida de cuán rápida ha sido la efusión, o sea, esta propiedad de irse por el vacío, para este gas que tiene estas características, ¿no? De 125 de radio en picómetro, la masa 28 y número de partículas 30. Fíjense, van contando arriba. Cuando llegue lo paro. 20,8 picosegundos. Vamos a anotar ese número. 20,8 picosegundos. Ok. Voy a reiniciar la división. Y ahora
voy a ponerle, en vez de 28, voy a ponerle 14 de masa. 14 de masa y que sea mucho más pequeña incluso. La temperatura, todo lo demás es lo mismo y la cantidad de partículas es la misma. Ahora elimino el divisor. Fíjense que ha demorado una cantidad que seguramente acá me debe haber cambiado la temperatura, porque lo lógico sería que ahora demorara menos. Bueno, ya no tengo tiempo para revisarlo. Vamos a revisar esto en la clase que viene, porque este tendría que haber demorado bastante menos y no me demoró bastante menos. Debe tener que ver con la cantidad de partículas, seguramente. A ver. Profe, ¿puede ser que el cronómetro te haya quedado en 9? Ah, por No se eso haya debe ser. reiniciado. Sí, puede ser que sea eso. A ver, lo voy a hacer de nuevo. 30. Sí, ahí está. Gracias, era eso. Ahí demoró bastante menos. Por ese motivo que yo les digo, las partículas más pequeñitas tienen esa propiedad de difundir con mucha más facilidad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen esto aquí y hacen un pequeño agujerito aquí, ¿quién se va a ir primero? Miren, se van como 4 o 5 de las pequeñas por cada una de las azules. A eso se refiere esa ley de difusión. En este caso sería efusión, ¿no? Porque es contra el vacío. Fíjense que se van un montón de las naranjas por cada una de las azules. Porque tiene que ver con eso de que las partículas que tienen una masa molar menor difunden, y bueno, el proceso de fusión mucho más rápido, facilitado por esa característica. Bueno, con esto terminamos lo de los gases por ahora. No es que no vayamos a ver más nada de gases, sino que en lo que vamos a ver en la primera ley, segunda ley de la termodinámica, etc., es ya aplicando estos resultados que tenemos. ¿Tienen alguna pregunta?